¿hasta qué hora podemos mandársela? Hasta, pues, durante todo el día. Ok. Sí. Ok, entonces vamos a ver la demostración de este teorema. Ok, bueno, aquí tenemos el teorema de restricción o también llamado teorema de compresión. Si tenemos una función g que está entre dos funciones f y h, cuyo límite es el mismo, entonces el límite de la función del medio es el mismo límite cuando x tiende a. Vamos a ver su demostración. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la demostración. Para demostrar que el límite de g es L se va a realizar, se va a demostrar aplicando la definición formal del límite de una función, entonces, es decir, usando epsilon deltas. Entonces, sea epsilon mayor que 0, como el límite de f es L, va a existir un delta 1 que depende de este epsilon, tal que todos los valores x que satisfacen esto, los valores de f de x menos el límite en valor absoluto va a ser menor que epsilon. Esta desigualdad es equivalente a esta, así que esta proposición es equivalente a esta misma proposición, ¿ok? Por otro lado, también tenemos que el límite de h es L, es decir, para la misma epsilon va a existir un delta 2 que depende de epsilon, tal que si se cumple esto para todos los valores de x, entonces valor absoluto de h menos el límite es menor que epsilon, ¿ok? Esta proposición es equivalente a esta misma que está aquí abajo, a esta. A esta. Bueno, no lo selecciona bien, a esta misma. Pues esta desigualdad es equivalente a esta que está aquí, a esta. ¿Ok? Ahora, de esta forma, si elegimos delta el mínimo entre delta 1 y delta 2, entonces, si los valores de x menos a en valor absoluto son mayores que 0 y menores que delta, entonces se va a cumplir esto y se va a cumplir esto. Pues delta es el mínimo entre delta 1 y delta 2. Si se cumple esto, se va a cumplir esta desigualdad que viene de aquí. Si se cumple esto, se va a cumplir esta desigualdad que viene de aquí, ¿ok? De esta desigualdad que está aquí. Esta. Por lo tanto, y esta que está en medio, pues se satisface por hipótesis del teorema. Esa es una de las condiciones del teorema. Entonces, esto se satisface por las hipótesis del teorema y por lo tanto, de esta desigualdad se concluye esta. G de x va a estar entre L menos epsilon y L más epsilon. Esta misma desigualdad es equivalente a escribir que el valor absoluto de G de x menos L, que es menor que epsilon. Por lo tanto, hemos demostrado, ¿verdad?, que para toda epsilon mayor que 0 existe delta, elegido de esta forma, mayor que 0, tal que el valor absoluto de g de x menos L es menor que epsilon. Es decir, hemos demostrado que el límite de g cuando x tiende a es L. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, respecto a la demostración? ¿Ninguna? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, seguimos. Ok. Ahora aquí tenemos
un teorema sobre la inversa de una función. Dice aquí, si la función f es una función bionívoca quiere decir biyectiva y continua, definida en un intervalo a, b, entonces la función inversa, f a la menos 1, también es continua. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver su demostración. En principio, si f es bionívoca, es decir, una función biyectiva, entonces es una función inyectiva y sobreyectiva. Si es inyectiva, es decir, si es 1 a 1, entonces existe su inversa. Y ya, por ese simple hecho existe su inversa. Ahora, si además la f es continua, entonces su inversa también es continua. Eso es lo que hay que demostrar entonces. Porque de que exista la inversa, pues es por el hecho de que la función f es bionívoca, ¿ok? Ahora hay que demostrar que es continua. Demostración. Vamos a suponer que f es bionívoca y continua en el intervalo abierto a, b. Si f es bionívoca y continua, principalmente bionívoca, entonces f es creciente o decreciente en ese intervalo, ¿sí? Vamos a demostrar esto, esta proposición que está aquí, por contradicción. Supongamos que f no es creciente ni decreciente. Si no es creciente ni decreciente, entonces van a existir, si f no es creciente ni decreciente, entonces van a existir números x1, x2, x3, ¿ok? Van a existir esos tres números en este intervalo, tal que, pues, con esta condición, que x1 sea menor que x2, que x2 sea menor que x3. Entonces, f de x2 no está entre f de x1 y f de x3. ¿Ok? Es decir, el valor de f de x2, que corresponde a x2, si no es creciente ni decreciente, pues no va a estar entre f de x1 y f de x3. Es lo que dice aquí. Entonces, puede haber dos posibilidades. Uno, que f de x3 esté entre f de x1 y f de x2. Y dos, que f de x1 esté entre f de x2 y f de x3. Es decir, vamos a tener algo así. Aquí está el intervalo a, b. Aquí están los puntos x1, x2, x3. ¿Ok? Y, bueno, para el caso 1, que es este, f de x3 está entre f de x1 y f de x2, f de x1, f de x2, ¿cuál es el caso 1? Es la parte en verde. Este es f de x1, este es de f de x2 y f de x3 está entre f de x1 y f de x2. Entonces, bajo la función f, los puntos, este es f de x1, este es el f de x2 y este punto es el f de x3. ¿Ok? Entonces, si yo aplico el teorema del valor intermedio, me va a decir que este valor f de x3, que está entre f de x1 y f de x2, va a existir, según el teorema del valor intermedio, un c entre x1 y x2, tal que bajo la función evaluada en c, va a coincidir con f de x1. ¿Ok?
Y es lo que nos están mostrando por aquí. El teorema del valor intermedio lo que nos dice es, a ver, vamos a buscar aquí una imagen para que les muestre de manera esquemática el teorema del valor intermedio. Imágenes. Por ejemplo, aquí. Bueno, creo que no se ve tan bien. ¿Logran ver esta imagen? Fíjense, aquí tenemos un intervalo. A ver, aquí. No, es el teorema del valor intermedio. Bueno, aquí tenemos un intervalo abierto a coma B. Y lo que nos dice el teorema del valor intermedio es que si f es una función continua en un intervalo cerrado a coma B y los valores correspondientes f de A y f de B pues son diferentes, es decir, f de A en este caso es menor que f de B, y entonces cualquier valor que tú tomes en este intervalo abierto entre f de A y f de B, por ejemplo K, pues según el teorema del valor intermedio va a existir un x0 entre el intervalo abierto a coma B, tal que f evaluado en ese punto me va a dar K. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio. Por aquí está, miren. Dice, sea f una función continua en el intervalo cerrado y se hace un número real comprendido entre f de B y f de A y f de B, entonces va a existir al menos un x0 en el intervalo cerrado a coma B, tal que f de x0 es C. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, bueno, si se cumple la primera posibilidad, entonces si se cumple el caso 1, por el teorema del valor intermedio, pues va a existir un C entre x1 y x2, que bajo la función me va a dar f de 3. Y si se cumple el caso 2, otra vez por el teorema del valor intermedio, va a existir un número C entre x2 y x3, tal que f de C es f de x1. ¿Ok? Donde f de x1 pues está entre f de x2 y f de x3. Ese es el caso 2. En cualquier caso, se contradice el hecho de que f es biunívoca. ¿Ok? ¿Qué quiere decir así, a grosso modo, que una función sea biunívoca? Es que a cada elemento de su dominio de la función la asocia solamente un elemento de su codominio, y cada elemento del codominio se le asocia solamente un elemento del dominio. Es una función biunívoca. ¿Ok? Y aquí pues estamos encontrando dos valores diferentes, por ejemplo, un valor C diferente de x3, que se le asocia un mismo valor. Y aquí también un valor C diferente de x1, que se le está asociando el mismo valor. Entonces eso contradice el hecho de que f sea biunívoca. ¿Ok? Oiga, profe, Sí, es como una función 1 a 1. sí, es 1 a 1 y es una función biyectiva. Ok. Aparte de eso, creo que un compañero quiere entrar ahorita a la clase. Ok, gracias. Ahí está. Ahora, por lo tanto, pues f
debe ser creciente o decreciente. Es lo que se ha demostrado. Todo esto, hasta aquí, lo que demuestra es que f debe ser creciente o decreciente en este intervalo A, coma B, si f es biunívoca y continua en ese intervalo. Entonces, ahora, supongamos que f es creciente. Vamos a demostrar que la función inversa es continua en este intervalo abierto. Entonces, antes de ver la demostración, primero les voy a mostrar la definición de continuidad de una función, porque no lo hemos visto. Por aquí lo escribí. Fíjense. Decimos que una función f que va de su dominio a los reales es continua en un punto x igual a a si se satisfacen tres condiciones. La primera condición es que f esté definida en x igual a. La segunda condición es que el límite cuando x tienda de f de x exista. Y la tercera condición es que cuando x tienda de f de x sea igual a f de a. ¿Sí? Esas son las tres condiciones que se debe cumplir para que la f sea continua en el punto x igual a. Y se puede reducir estas tres condiciones en una sola, en esta expresión, que el límite f es continua en x igual a a si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. ¿Por qué? Pues porque f debe estar definida en a, esto indica que f está definida en a, esto indica que el límite existe y que además el límite es igual a f de a. Entonces, las tres condiciones están contenidas aquí en una sola ecuación, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es la definición precisa de continuidad de una función en un punto? Pues es esta, que para toda epsilon mayor que 0, va a existir un delta que depende de esta epsilon mayor que 0, tal que si valor absoluto de x menos a es menor que delta su epsilon, entonces f de x menos f de a, aquí en valor absoluto, es menor que epsilon, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia entre el límite de una función cuando x tiende a a y límite de una función continua en a? Si ustedes se fijan, es casi la misma definición formal de cuando decimos que el límite cuando x tiende a de f de x es L. ¿Sí? Es la misma, esta definición que está acá casi es la misma definición formal del límite de una función cuando x tiende a de f de x igual a L. ¿Qué diferencia hay entre la definición formal de límite de una función y límite de una función continua en un punto? Pues es esta, la que está aquí, que aquí le falta mayor que 0. De esa forma ya es la misma definición. Pero ¿por qué no lo ponemos mayor que 0? Porque en este caso f sí está definida en a. Es decir, x puede ser igual a, y cuando x es igual a, esto se hace 0, y entonces se debe quitar esta condición. ¿Ok? Por eso ya no aparece la condición de que sea mayor que 0. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Voy a quitar esto para que no se confundan. Y bueno, ahí está pues la definición de que f sea continua en un punto y la definición formal de que f sea continua en un punto, que es la definición de epsilon deltas. Ahora, ¿cuándo se dice que f es continua en un intervalo? Si es continua en cada punto del intervalo, ¿ok? Y bueno, es lo que están demostrando en este segundo párrafo, que la función inversa es continua
en el intervalo abierto a, b. ¿Sí? Y para demostrar que es continua en el intervalo abierto, no en el intervalo abierto a, b, sino más bien en la imagen de la función f. En la imagen de la función f. Entonces, para demostrar que la función inversa es continua en la imagen de la función f, pues hay que demostrar que es continua en cada punto de la imagen de la función f. Entonces, para esto vamos a suponer que f es creciente en el intervalo a, b abierto, que vamos a tomar cualquier número y sub 0 de la imagen de la función f, es decir, del dominio de la función inversa, que la imagen de la función f coincide con el dominio de la función inversa. ¿Ok? Y vamos a hacer x0 igual f a la menos 1 de y0 igual a x0. Y x0 pues va a estar ¿en dónde va a estar? Pues en el dominio de la función f. Recuerden la definición de una función inversa. F a la menos 1 de y0 es x0, si solo si f de x0 es y0. ¿Y dónde va a estar x0? Pues en el intervalo abierto a, b, que es el dominio de la función f. Y que es ahí donde pues es creciente. Ahora, vamos a tomar, ¿qué más? Vamos a tomar un épsilon mayor que 0. Es decir, se va a demostrar que la función inversa es continua en y0 por medio de la definición formal de una función continua en un punto. Entonces, para eso hay que tomar un épsilon mayor que 0, tal que el intervalo x0 menos épsilon, x0 más épsilon, esté completamente contenida en el intervalo a, b, como está aquí. Entonces, alrededor de x0 vamos a considerar un intervalo abierto, x0 menos épsilon, x0 más épsilon, donde el épsilon debe cumplir la condición de que este intervalo esté completamente contenido en el intervalo a, b, ¿sí? Entonces, épsilon puede ser tan pequeño como queramos. De tal forma, pues, que este intervalo esté contenido aquí. Como f es creciente, este intervalo bajo la función f es bajo la función f pues están relacionados con todos estos números que están aquí bajo la función f, están relacionados con este intervalo abierto. ¿Sí? Este intervalo abierto es la imagen de este intervalo bajo la función f. Luego, luego la función inversa, pues invierte la correspondencia. Es decir, si a todos los puntos que están aquí les aplico la función inversa, los evalúo en f a la menos 1, entonces van a caer acá. ¿Ok? Van a caer aquí adentro. Todos van a estar contenidos acá. Y de hecho va a ser igual. La función inversa bajo este conjunto abierto va a ser igual a este conjunto abierto. ¿Sí? Porque pues, es la función inversa de f. Ahora, si tomamos delta, el número más pequeño entre delta 1, que es y0, menos f de x0 más épsilon, y delta 2, que es f de x0 más épsilon menos y0, ¿quiénes son esos f de x0 más
f de x0 más epsilon menos y0, y y0 menos f de x0 menos x0 menos f, y0 de f de x0 menos epsilon. Bueno, ¿quiénes son esos números? Delta 1 y delta 2. De manera esquemática, estos son f de x0 más epsilon, y este es f de x0 menos epsilon, pero queremos los puntos y0 menos f de x0 menos epsilon, es decir, el punto delta 1. ¿Dónde está el punto delta 1? Y0 menos, es y0 menos f de x0 menos epsilon. Y0 menos. Y este otro punto, el delta 2, que es igual a f de x0 más epsilon menos y0. Este es f de x0 más epsilon. Si le quitamos menos y0, es decir, se están considerando estas distancias. F de x0 menos y0, que es la distancia de aquí hasta acá. Y la distancia y0 menos f de x0 menos epsilon. Y0 menos f de x0 menos epsilon. Y0 menos f de x0 menos epsilon es esta distancia de aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces, de esos dos, este es de aquí hasta acá es delta 2 y de aquí hasta acá esa distancia es delta 1. Es lo que están mostrando acá. Delta 1 es la distancia de aquí hasta acá. Y delta 2 es la distancia de aquí hasta acá. Vamos a elegir la delta, el mínimo entre delta 1 y delta 2. El mínimo entre esas dos distancias. Si elegimos delta como el mínimo entre esas dos distancias, entonces el intervalo y0 menos delta y y0 más delta va a estar contenido en este intervalo. F de x0 menos epsilon y f de x0 más epsilon. El mínimo. Calculamos el mínimo, entonces el intervalo, como habíamos dicho, y0 menos delta y y0 más delta va a estar contenido en este intervalo. F de x0 menos epsilon y f de x0 más epsilon. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas, jóvenes? Que este intervalo, a ver, lo voy a hacer más pequeño, que este intervalo que está aquí, está efectivamente contenido aquí exactamente, según el esquema. ¿Ok? Entonces, bajo la función inversa, este intervalo está correlacionado con este intervalo. Es decir, si le aplicamos la función inversa a todos los puntos que están aquí, esos van a caer aquí en este intervalo. De hecho, la imagen bajo la función inversa de este conjunto es igual a este conjunto. ¿Ok? Bajo la función inversa. La imagen bajo la función inversa de este conjunto es igual a este conjunto. Ahora, ¿qué pasa con todos estos elementos que están aquí? Bajo la función inversa, pues van a caer aquí adentro. Aquí. ¿Qué quiere decir? Que si y está en este intervalo abierto, es decir, si y menos y0 es menor que delta, entonces los valores bajo la función inversa alfa a la menos 1 de y van a caer aquí adentro. Por aquí está f a la menos 1 de y0 es x0. Este es x0, que es este punto. Y para cualquier valor y que esté aquí en este intervalo, pues va a caer
va a caer aquí adentro. ¿Qué quiere decir? Pues que f a la menos 1 de y, la distancia, pues, entre f a la menos 1 de y menos el x0, que es f a la menos 1 de y0, va a ser menor que epsilon. Es decir, va a estar aquí adentro en este intervalo, alrededor del punto x0. Por lo tanto, se ha demostrado que el límite, cuando y tiende a y0, ¿verdad? Cuando y tiende a y0, de la función inversa de y es f a la menos 1 de y0. Eso es lo que se ha demostrado. Que su límite es este. Y, bueno, es decir, que la función inversa es continua en y0, en cualquier punto de su dominio, y0. ¿Ok? Y0 es un punto de su dominio de la función inversa. Entonces, fíjense, es lo que les decía aquí, con esta sola ecuación se están cumpliendo 3 condiciones para demostrar que la función inversa sea continua. La primera es que la función inversa esté definida en y0. Y sí está definida. ¿Sí? Sí está definida. Pues estamos diciendo que f a la menos 1 de y0 es x0 por definición de función inversa. ¿Sí? Por definición de función inversa. Eso, f a la menos 1 de y0 es x0, sí, solo sí, f de x0 es y0. Pues existe la función inversa de f, y se define así. F a la menos 1 de y0 es x0, sí, solo sí, f de x0 es y0. Entonces, esto, la función inversa sí está definida en y0. Segunda condición, que el límite exista. Si existe el límite, y de hecho aquí lo estamos demostrando. Y la otra condición es que el límite coincida con f de a la menos 1 de y0. Y aquí también lo estamos demostrando, aquí mismo. Se están demostrando la condición 2 y 3, que el límite existe y que el límite es f de x0. Entonces aquí mismo se está demostrando esas dos condiciones. Por lo tanto, f a la menos 1 es una función continua en cualquier punto y0 de su dominio. ¿Dudas respecto a la demostración, jóvenes? ¿No hay dudas? Creo que no, profe. Ok. No, profe. Luego aquí tenemos otro teorema que dice, si f es continua en B, ya aquí estamos incluyendo, pues, que una condición para poder calcular límite de una composición, que f sea continua en B, que el límite de la función g, cuando x tiende a A, sea B. Entonces, el límite de la composición, porque aquí es la f compuesta con g, entonces el límite de la composición cuando x tiende a A es f evaluado en B. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es su demostración? Vamos a ver su demostración. Sea epsilon mayor que 0, por demostrar que existe un delta mayor que 0, que depende de este epsilon, tal que si el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces hay que demostrar que f de g de x menos f de b es menor que epsilon. Es decir, que el límite de esta función es f de b. ¿Ok? Es lo que hay que demostrar. Bueno, como f es continua en b, se satisface esta condición. Recuerden que esta condición indica 3 condiciones: que f sea continua, que f esté definida en b, que el límite exista y que el límite coincida con f de b. Aquí están incluidas las 3 condiciones de manera implícita, ¿no? Y bueno, de hecho esta es la tercera condición, nada más que incluye las otras 2. Ahora, entonces,
si esto se cumple, si el límite de f es f de b, cuando y tiende a b, entonces va a existir un delta 1 mayor que 0, tal que valor absoluto de y menos b es mayor que 0 y menor que delta 1. Entonces, los valores de f de y menos f de b son menores que epsilon. Todo esto es por de aquí hasta acá, ¿verdad? Es por definición formal de límite, de definición formal de una función continua en el punto, en este caso en el punto B. ¿Sí? Esto que está aquí. También tenemos que el límite de la función g es b. Entonces, por definición formal del límite, va a existir un delta mayor que 0, tal que, bueno, más bien, para esta epsilon, aquí hay un epsilon tilde igual a delta 1. Para esta epsilon tilde igual a delta 1, va a existir un delta mayor que 0, tal que si esto pasa, entonces valor absoluto de g de x menos b es menor que delta 1. Para esta epsilon tilde igual a delta 1. ¿Ok? Pues el límite de g, de la función g cuando x tiende a, es b. Ahora vamos a combinar estas dos implicaciones. Esta, que está aquí, hasta acá, y esta. Vamos a combinar esas dos implicaciones hasta aquí. Entonces, fíjense, si se toma delta como el delta que está acá, para esta delta sub 1, que a la vez depende de epsilon, entonces esta delta pues depende de epsilon, porque delta 1 depende de epsilon. Y entonces, para esta delta 1, si valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces valor absoluto de g de x menos b es menor que delta 1. Es decir, se está cumpliendo esto, simplemente por esta implicación que está aquí. Además, como se cumple esto por la proposición que está aquí, esta que está aquí, hagan y igual a g de x. ¿Sí? Hagan y igual a g de x. Entonces tenemos la expresión g de x menos b mayor que 0, menor que aquí valor absoluto de g de x menos b en valor absoluto mayor que 0, menor que delta 1. ¿Qué implica? Pues que f de g de x, ¿verdad? Y es g de x menos f de b es menor que epsilon. Entonces, de ahí viene esta desigualdad. Entonces, ¿qué hemos demostrado hasta aquí? Pues que para toda epsilon mayor que 0, va a existir un delta que depende de esa epsilon, que está aquí, aunque esta delta depende del delta 1, pero esta delta 1 depende a la vez de epsilon, entonces delta depende de epsilon. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Que para toda epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 que depende de epsilon, tal que si esto pasa, entonces hemos demostrado que la f de g de x menos f de b es menor que epsilon. Es decir, el límite de la composición cuando x tiende a es f de x. Esa es la demostración. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas respecto a la demostración? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, profe. Ok, bueno. Entonces lo que sigue es pues realizar ejemplos de cálculo de límites aplicando los teoremas que hemos visto. ¿Ok? Todos estos teoremas y las leyes de los límites. ¿Ok? Así como aplicar la definición precisa de límite si es que se quiere demostrar un límite.
No sé si con ustedes ya, ya vi algunos ejemplos de límites o todavía no. Creo que no, profe. No, profe, me parece que no. Ok, entonces vamos a ver aquí en el libro algunos ejemplos. Vamos a ir a la página. ¿Qué página es? 148. Por aquí está la página 148. Límites infinitos. Bueno, aquí pues ya hay otro tipo de límites también. Tenemos límites a límites infinitos o límites a... Ajá, cuando el límite no es un número real, esto indica que la función crece mucho. Entonces, en ese caso también hay una definición formal de límite cuando una función tiende a infinito. Se dice que el límite de una función cuando x tiende a A es infinito, si para todo número positivo m mayor que 0, ¿verdad? Va a existir un delta mayor que 0 que depende de esta m, tal que si valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces f de x es mayor que 0. Esa es la definición formal. Y también tenemos la definición formal de cuando la función tiende a menos infinito. ¿Sí? Quiere decir que para todo número negativo, el límite de la función f cuando x tiende a es menos infinito, si para todo número negativo, n menor que 0, va a existir un delta que depende de esta n, tal que si valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces f de x es menor que esa n. Esa n, que es un número negativo. Y bueno, tenemos otro tipo de... tenemos otro tipo de límites que aquí no aparecen. A ver, por ejemplo, tenemos los límites laterales. Ya aquí aparece cuando está la definición de cuando una función es continua en un punto. F es continua en un punto si se satisface esto. Y esto pues indica tres condiciones, que son las que están acá. Que F esté definida en el punto A, y cada punto de su dominio, que el límite exista y que el límite sea igual a f de A. Ahí están las tres condiciones que les decía. A ver, pero vamos a ver aquí. Por aquí tenemos límites laterales también. Aquí están, miren. Porque antes de este está el límite, la definición precisa del límite. Aquí está la definición precisa del límite por medio de epsilon y deltas. De ahí sigue límite lateral, los límites laterales, límite por la izquierda, límite por la derecha. Y bueno, se dice que el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es L. Si para toda epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0, tal que si x está entre a menos delta y a, entonces valor absoluto de f de x menos r es menor que epsilon. Se dice que el límite cuando x tiende a por la derecha es L, este es el límite por la derecha. Si para toda epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0, tal si que x está entre a y a más delta, entonces valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Ahí están las definiciones formales, ¿ok? Y bueno, entonces, bueno, creo que se nos va a terminar el tiempo ya.
¿Qué les parece si les cuelgo y les envío otra invitación, ok? Para ya ver ahora sí los ejemplos de límites. Sí, profe. Ok, entonces les cuelgo. ¿Ya se anotaron en la lista de asistencia? ¿O faltan? Miren, aquí está. Se los comparto otra vez. Para los que apenas llegaron, ahí está la lista de asistencia. Anótense, por favor. Entonces, les cuelgo, ¿no? Ahorita les envío el nuevo link.
Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, entonces les voy a mandar aquí la tarea 2, que ya es sobre límites, cálculo de límites y continuidad. Ajá, 205. Entonces ahí va, tarea 2. Les estoy enviando entonces la tarea 2. Ahí va. Y pues vamos a ver algunos ejemplos sobre límites. Esta es la tarea 2. No sé por qué. No sé por qué de repente cerró. Ok. Bueno, dice aquí tarea 2, cálculo diferencial. Tarea 2, cálculo diferencial. Evalúe cada uno de los siguientes límites si estos existen. Bueno, ¿cuáles van a ser los de la tarea 2? Como siempre, son los que están encerrados en círculo. ¿Ok? Son todos estos que están encerrados en círculos. También los de continuidad. Ajá, los de continuidad. Bueno, no sé si aquí hay de continuidad, creo que no. Pero bueno, se los voy a incluir también, como va a ser parte también de la tarea 2. Creo que aquí hay puros límites nada más es puro límite. Voy a incluir también aquí los de continuidad. ¿Ok? Y bueno, continuar. Ya, pues hasta este momento ya podemos hacer una evaluación de la primera parte, que son funciones del primer capítulo del libro. ¿Qué les parece si realizamos la evaluación el martes o ¿cuándo tienen 2 horas? Ajá, o el viernes, el siguiente viernes. Que El sería, examen. para el examen sería el viernes 28. ¿Sí? Para que vayan ahí organizándose. Pero el examen del viernes 28 no va a traer límites, ¿verdad, profe? No, solamente el capítulo 1. Ok, profe. Uh-huh. ¿Está bien el 28 o el 25? 28, siento que está bien. Ok. El 28 está bien, profe. El 28 es el examen, va a ser a la hora de clase. Bueno, más o menos son 10 preguntas, ¿verdad? Que tienen que resolver a lápiz, a mano. Y deben escribir todos los pasos, ¿sí? Todos los pasos para llegar a la solución que se les está pidiendo. Entonces,
Lo dejamos como fecha para el primer parcial el 28 de enero, ¿ok? No sé si haya alguna suspensión ahí, pero no creo. Profe, una pregunta, ¿y para la tarea 2 cuál es la fecha límite? Déjeme ver. A ver, aquí estamos, 21. Sería el 4, viernes 4. Bueno, yo digo que el 4, pero bueno, se podría pasar al 11. Ok, profe, gracias. Ujú. En la página de Regreso Seguro WAP aparece que la facultad según regresa el 8 de febrero. Ujú. No, bueno, yo me refería a si no había suspensión aquí. El siguiente viernes, el 28. No hay, ¿verdad? A ver, vamos a ver la calendario. Más me aparece este. No, no hay nada de suspensión. Ujú. ¿En dónde vieron que regresamos el 10? El 10. El 10, ¿el qué? ¿El 8? El 8 El de 8. febrero, profe, lo subieron en la página de Facebook. Ah, ok. Pero aquí no está, ¿verdad? Sí, también está en la página de la facultad. ¿En dónde? Es el primero. Primero. No lo veo. ¿Ustedes lo ven? Yo sí, a mí me sale que es el primero. A ver, envíame el link. Digo, nomás para saber. ¿Sí lo puedes enviar? Ah. No, pero me va a abrir la misma página. No, no lo veo. Mira. O sea, ¿no lo tienes como PDF o algo así? Le envío otro link, es creo la imagen. A ver. Ujú. Sí, ya vi. Bueno, entonces, pues sí. Ok. Entonces, fecha del primer parcial quedamos el 28 de enero, a la hora de clase, ¿ok? Van a venir más o menos 10 preguntas que tienen que resolver a mano, que tienen que escribir a mano y subir a PDF, subirlo en PDF. Y nada más. Por lo mientras es esto. Ahora vamos a ver aquí algunos ejemplos sobre el límite. Oiga, profe, Sí, no escuché bien para qué día es la segunda tarea. la segunda tarea, dijimos que era para el 4 de enero, la segunda tarea.
¿Y por dónde se va a entregar? Les comparto el link de una vez. A ver, déjeme aquí. ¿Dónde está? Déjeme crear la carpeta, porque no lo tengo creado. Ahí está. Ya se los envié. Entonces, la tarea 2 es para el 4, enero 4. Enero 4, 4 de febrero, perdón. 4 de febrero. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Cómo se va a trabajar en modalidad de línea? Como siempre hemos venido trabajando. Igualito. Se tienen que unir a la clase y participar si pueden, entregar las tareas, realizar el examen correspondiente. ¿Ok? ¿Más tiempo para qué, Guillén? Para la tarea 2, sí. Podría ser el 11 de febrero. Podría ser para el 11. ¿Ok? ¿Está bien el 11? Ok. Suena bien, profe. Sí. Ok. Bueno, pues ahí está. Entonces, vamos a ver entonces ejemplos sobre límites. Que ya perdí ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Dice, evalúe cada uno de los siguientes límites si estos existen. Por aquí yo les compartí este libro de CONAMAT. Y ahí en el libro de CONAMAT también hay varios ejercicios ya resueltos. Entonces, les puede servir como guía de estudios. Y bueno, lo que les quiero mostrar aquí es que hay una tabla de factorizaciones de expresiones algebraicas que pueden usar para el cálculo de límites. Dice que es la página 71. Vamos a ver. Debe de venir. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Aquí está. Todas estas factorizaciones les puede servir para el cálculo de límites. ¿Ok?
Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 factorizaciones que les puede servir para el cálculo de límites, ¿ok? Entonces tomen en cuenta estas fórmulas a la hora de calcular límites. Está en la página 81 del PDF de CONAMAT, ¿ok? Bueno, entonces regresando a la tarea 1, vamos a resolver el primero, el 16, ¿ok? ¿A qué es igual este límite? ¿Qué página es? La 3. Ok, bueno. Ok. Entonces, a ver, si evaluamos, si aplicamos directamente el método de sustitución directa, porque ambos son polinomios, tanto el numerador como el denominador, podemos aplicar ahí el método de sustitución directa. Podemos evaluar tanto en el numerador como en el denominador en -1. Sí, pero queda indeterminado. Queda indeterminado. Ajá, porque, bueno, ¿cuánto vale el numerador? Evaluamos directamente. Si evaluamos en -1, el denominador se haría 0 y entonces el límite sería infinito, ¿no? Podría ser infinito. O podría no ser infinito, no sabemos. Entonces, como no podemos evaluar directamente, vamos a factorizar esta expresión, ¿ok? Podemos factorizar el denominador, dos números que multiplicados den -3 y sumados den -2. ¿Cuál sería? -3 y 1. 3 y 1. -3 y 1. Sumados dan -2 y multiplicados dan -3. Y arriba podemos factorizar, no sé, podemos factorizar el numerador por x menos 3 o por x más 1.
¿Ustedes qué creen? A ver. Podemos factorizar. Sería 1 por x más 1. ¿Dónde? ¿A qué es igual? Sería x más 1 por x más 1. X más 1, ¿por qué? Por x más 1. No te escucho. Por 2x más 1. Es X más 1. Ok. A ver. X por 2x da 2x cuadrada. X por 1 da x más 2x, 3x. 1 por 1 da 1. Entonces, lo vamos a escribir aquí arriba. X más 1 por 2x más 1. ¿Sí? Y de esa forma, este x más 1 se cancela con este y voy a obtener lo siguiente. Esto va a ser igual a 2x más 1 entre x menos 3. ¿Sí? La expresión esta que está aquí. Entonces voy a hacer esto. Todo esto es igual a esto. ¿Sí? Y esto pues va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 1. ¿De quién? Pues de 2x más 1, de la expresión que quedó, 2x más 1 menos x menos 3. Y aquí puedo sustituir directamente en menos 1. ¿Puedo sustituir aquí en menos 1? Sí, Daría 2 por menos 1 más 1 entre 2, no, perdón, aquí es menos 1. Menos 1, ¿verdad? Menos 3. Arriba da menos 1 y abajo da menos 4. ¿Sí está bien? O sea que el límite es un cuarto. ¿Sí es correcto o no? sí es correcto. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Pues una factorización para poder determinar este límite. Es decir, podemos usar... ¿Dónde están las factorizaciones? Una factorización de cualquiera de estos tipos, ¿sí? Que están acá. ¿Ok? Ahora, a ver, vamos a resolver por ejemplo, el 20. ¿Cómo se resuelve el 20? ¿Qué factorización aplico en el... No puedo evaluar directamente porque el denominador se hace 0, ¿verdad? ¿Qué factorización aplico tanto en el numerador como en el denominador de las factorizaciones que se encuentran aquí? ¿Cuál aplico? ¿El A, el B, el G, el H? ¿Cuál aplico?
Podría ser la diferencia de cubos. Diferencia de cubos, que es el inciso, ¿cuál inciso es? El E, ¿no? Diferencia de cubos. ¿Y cuál más? Esto es para la diferencia de cubos que está en el denominador. ¿Y el de arriba? ¿Cuál aplico? Podría ser la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Pero no... Bueno, sí. Lo podríamos ver como una diferencia de cuadrados. Entonces, ok. Entonces vamos hacia allá. Entonces voy a escribir t a la 4 menos 1 entre t a la 3 menos 1 igual a... el de arriba, su compañero dice que hay que verlo como una diferencia de cuadrados. Entonces lo ponemos así. Lo podemos escribir así. Arriba, en el numerador. Según la diferencia de cuadrados, ¿cuál es su formulita? ¿Dónde está la diferencia de cuadrados? Es el inciso B. Es este, ¿verdad? Es su formulita. Es A menos B por A más B. Entonces aquí el A pues es T cuadrada. El B es 1. Y luego su diferencia. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? El de abajo. Hay que aplicar la diferencia de cubos. ¿Qué es esta fórmula que está aquí? Solamente que con menos, ¿no? Con menos. ¿Cuál es la diferencia de cubos? Pues va a ser A al cubo menos B al cubo, va a ser A menos B por A cuadrada más A por B más B cuadrada. ¿Ok? Pues hay que aplicar esa formulita. Entonces, ¿aquí qué pongo? T menos 1 por T cuadrada, ¿sí? Luego, ¿qué sigue? Por T cuadrada más AB más B cuadrada. Ya lo cerré. Más AB, que T es 1 y B es 1, pues queda T nada más. Más B al cuadrado, que es 1. Así queda. Eso da T al cubo menos 1. Creo que lleva el menos, ¿no? ¿En dónde? Después de t cuadrada. Después de T cuadrada. A ver. Aquí, ¿no? Ahí. Sí. Bueno, pues una forma de comprobarlo, pues es hacer las cuentas, ¿no? A ver, si hacemos la multiplicación. A ver, ¿qué nos va a dar? Creo que sí era el más, profe. ¿10 más? A ver, le vamos a poner más y si no, le ponemos menos, ¿ok? Entonces, vamos a poner más. T por T cuadrada, T al cubo, más T cuadrada. Estoy multiplicando este por cada uno de estos, ¿ok? Más T, luego ahora me sigo con este y con este. Menos T cuadrada, menos T, menos 1. Entonces, ¿quiénes se van? Este se va con este se va con este, y queda
t al cubo menos 1. Entonces es con signo más, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ajá. Y ¿quién más se puede factorizar? Pues se puede factorizar este que está aquí, como una diferencia otra vez de cuadrados. Entonces vamos a escribirlo aquí adelante. Esto es igual a t cuadrada t cuadrada. ¿Por qué no lo escribe? T cuadrada más 1 por t menos 1 por t más 1. Y abajo va a quedar t menos 1 por t cuadrada más t más 1. Este se va a cancelar con este. Y ahí ya puedo evaluar en 1, ¿no? Y ahí ya puedo evaluar en 1 en esta última expresión. Esto va a ser igual, pues, a t cuadrada más 1 por t más 1 entre t cuadrada más t más 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el límite de esta cosa? Va a ser el límite cuando t tiende a 1 de la última expresión que está aquí. ¿Ok? O sea, el límite de t cuadrada más 1 por t más 1 entre t al cuadrado más t más 1. ¿Cuánto da ese límite? Si usamos método de sustitución directa. 4/3, creo. Sí, 2 por 2, 4. Arriba da 2 por 2, 4. Y abajo da 3. Ajá. 4/3. Ese es el límite. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Ahora, a ver, vamos a ver otro. Por ejemplo, el 26. O, bueno, sí, el 26. Vamos a ver el 26. O el 25. ¿Cuál quieren? ¿26 o 25? El 26 está bien, profe. Ok. Bueno. ¿Cuál es el límite de esto? No, no podemos evaluar tampoco en 0 directamente porque pues estamos ahí, estaríamos dividiendo entre 0. Así que, a ver, vamos a hacer, vamos a ver a qué es igual esto.
Esto va a ser igual a t cuadrada más t menos t entre t por t cuadrada más t. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y este se va a cancelar con este. Y esto va a ser igual a, pues a t cuadrada entre t por t cuadrada más t. Y esto va a ser igual a t entre, se va a cancelar un t de aquí con el exponente. ¿Qué va a quedar? Pues va a quedar t entre t cuadrada. Bueno, de hecho, se puede factorizar un t aquí. A ver, déjenme ver cómo lo hacemos. Voy a borrar. Para ya quitar ese t cuadrada. Vamos a factorizar abajo un t cuadrada. Un t, perdón. Entonces quedaría t cuadrada por t más 1. Y ahora sí, cancelo los t cuadrada. Y me queda 1 sobre t más 1. Ahora sí, ya puedo calcular el límite cuando t tiende a ¿qué? A 0 de 1 sobre t menos 1 sobre t cuadrada más t. ¿A qué es igual? Pues al límite cuando t tiende a 0. ¿De quién? Pues de 1 sobre t más 1. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Cuánto da esto? 1. Da 1, ¿verdad? Es 1 sobre 1 que da 1. El límite es 1. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. Vamos a ver este otro ejemplo. Por ejemplo, este que está aquí. Bueno, no sé si este o este. Vamos a poner este. ¿Cuál es? No veo. Este. Ese es un límite lateral, ¿no? Límite lateral izquierdo. Vamos a ver si existe ese límite lateral izquierdo.
Ujú. Vamos a ver. Límite lateral izquierdo. Ujú. Bueno, aquí la función valor absoluto pues se divide en dos partes. Aquí lo voy a poner valor absoluto de x al cubo menos x cuadrada. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Ujú. ¿Para qué valores de x? 2x al cubo menos x cuadrada es mayor o igual que 0. ¿Para qué valores de x? Aquí podemos factorizar una x cuadrada. Me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Y para que este producto sea mayor o igual que 0, se debe cumplir sí, solo sí, x cuadrada es mayor que 0. Entonces, donde va a haber problema es sí, solo sí, 2x menos 1 es mayor o igual que 0. Ahí, ¿ok? Porque el primer factor, siempre va a ser mayor o igual que 0. El único que no es mayor o igual que 0 puede cambiar aquí. Por eso lo hacemos mayor o igual que 0. Ahora, si se cumple esto, si solo si 2x es mayor o igual que 1, si solo si x es mayor o igual que 1 sobre 2. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Así que podemos escribir aquí que el valor absoluto de 2x al cubo menos x cuadrada es igual a el mismo número. Es igual al mismo número si x es mayor o igual que 1/2. ¿Ok? Y va a ser con signo menos, ¿verdad? Sí que, ¿qué creen ustedes? Sí, ¿qué pasa? Si x que es menor que 1/2, ¿no? Bueno, según yo, habría que verificar esa situación, ese caso. A ver, vamos a ver. 2x al cubo menos x cuadrada, cuando es menor que 0. Igual volvemos a factorizar aquí por x cuadrada. Igual aquí va a ser menor que 0 si solo si 2x menos 1 es menor que 0, ¿verdad? Porque esta parte siempre es positiva. La que no es positiva o negativa es esta parte. Esta puede ser positiva o negativa según el valor de x. Y queremos que sea negativa. Si es negativa,
Entonces, en los valores de x deben satisfacer que 2x sea menor que 1. Si solo si x es menor que 1/2. Y es lo que les decía. ¿Sí? Que x debe ser menor que 1/2 para que el valor absoluto de esto sea negativo. Y por lo tanto tendríamos que multiplicarlo por menos si x es menor que 1/2. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? No de mi parte, profesor. Ok, entonces... si x se acerca a 0.5, o sea, a 1/2 por la izquierda, a 1/2 por la izquierda, fíjense, aquí está el 0.5. Este es el 0.5. Este es el 0.5. Entonces, si nos acercamos por la izquierda de 0.5, estamos en este caso, en el segundo, para toda x menor que 0.5, valor absoluto de 2x al cubo menos x cuadrada va a dar esto. ¿Ok? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x se acerque a 5 por la izquierda de 2x menos 1 entre, si x está por la izquierda, entonces, si x está por la izquierda, entonces valor absoluto, ¿verdad? Valor absoluto de 2x al cubo menos x cuadrada es menos, según esto que está aquí, ¿verdad? Es menos 2x al cubo menos x cuadrada menos x cuadrada. Ajá, así, para x menor que 0.5. Y de aquí, pues ya que quité el valor absoluto, ya puedo, según yo, calcular límite directamente. ¿Podemos evaluar directamente en 5? ¿O no? ¿Cuánto vale aquí si evalúo en 5? ¿Y cuánto vale aquí si evalúo en 5? ¿Cuánto vale el numerador? 9, ¿no? Vale 9. ¿Cuánto vale el denominador? 5 por 5, 25 por 5. A ver, hay que hacer las cuentas. 5 por 5, 25 por 5, 2, 125 multiplicado por 2. 225. 250. Le quitamos 25, ¿no? 225. Abajo queda menos 225. ¿Sí está bien? A ver, chéquenlo. Profe, pero el límite no dice que es cuando x se acerca a 0.5. Ah, perdón, sí, 0.5, no 5. Entonces ya me equivoqué yo.
Es 0.5, sí. 0.5, o sea, un medio, ¿no? ¿Cuánto da si evaluamos en 0.05? No, no da esto. A ver, por ahí alguien con su calculadora. Que nos apoye con su calculadora. ¿Cuánto vale el límite? Pues ahí es un medio, 1, 0, ¿verdad? Porque si evaluamos arriba en 0.5, va a dar 2 por un medio, va a dar 1, menos 1, 0. Y abajo, pues es algo diferente de 0. ¿Sí? ¿Qué da entonces? 0. El límite es 0. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Creo que abajo también sería 0, entonces, Sí. y si arriba es 0, 0. ¿A poco? Sí da 0. A ver. Entonces no podemos evaluar directamente. 2 por... Queda un cuarto, supongo. ¿Queda un cuarto? A ver, 0.5 por 0.5 por 0.5 da 0.125. Multiplicado por 2 da 0.25. 0.25. Y eso hay que restarle 0.5 por 0.5. Ah, sí da 0. Entonces no podemos evaluar directamente en 0 todavía. ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre hacer, jóvenes? ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea? Pues factorizar un x al cuadrado, ¿no? A ver, lo voy a factorizar por acá. Tenemos la expresión 2x menos 1 entre... Lo voy a poner más abajo. 2x menos 1 entre menos 2x al cubo menos x cuadrado. Voy a factorizar abajo entre x cuadrada. Y me va a quedar 2x menos 1 con signo menos aquí. Y esto va a ser igual a ¿qué? Pues a 2x menos 1 entre... No, pues ya se cancela, ¿no? El 2x. Se cancela el 2x con el 2x de abajo. ¿Sí? Este se cancela con este. ¿Y qué queda?
pues queda menos 1 sobre x cuadrada. ¿Sí está bien? Así que el límite este que está aquí, pues va a ser igual al límite cuando x tiende a 0.5 por la izquierda. ¿De qué? De menos 1 sobre x cuadrada. ¿Y cuánto da esto? Ya aquí ya sí podemos hacer la sustitución directa. Menos 4. Serían 1 sobre 0.25. Y daría menos 4. Ahí está. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No hay duda? Creo que no, profe. Bueno, pues ahí está. Seguimos en la siguiente clase con más ejemplos. Y bueno, les comparto este link. No sé si ya se los había compartido, pero pues ahí va otra vez. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Hasta luego, se cuida. Bueno, nos vemos, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Nos vemos.